Buenos días amigos, hoy viernes 4 de enero de este año 2019, cuando ya vamos a disfrutar del primer fin de semana del año, a partir de hoy viernes, y a prepararnos también para de alguna manera aprovechar una especie de año especial por aquello de feriados que van a caer o fines de semana o a inicio de semana, lo que nos permitirá por lo menos 5 de ellos convertirlo en feriados largos. Eso es bueno porque una de las cosas a las que debemos de acostumbrarnos nosotros los dominicanos es a aprovechar los periodos de descanso. Miren, las vacaciones no son una creación puramente formal, no, es una necesidad que, por cierto, los dominicanos, una gran cantidad, no aprovechamos al máximo, al punto de que cuando nos ofrecen pagar las vacaciones, inmediatamente los trabajadores, claro, eso tiene que ver con la baja remuneración que tienen la mayoría de trabajadores y empleados del país. Pero regularmente, si el empleador le propone, le tiene abierta la opción al empleado o al obrero o trabajador de pagarle las vacaciones, simplemente no la aprovecha, no descansa. El descanso forma parte de los estilos de vida que hay que incorporar de manera eficiente en la sociedad dominicana para que el cuerpo se adapte y reponga fuerzas luego de periodos largos de trabajo. Hoy viernes, yo creo que nos corresponde aquí en Diario de 4 seguir sacando provecho del documento extraordinariamente importante, oportuno, que han emitido 2 departamentos técnicos del Banco Central, Programación Monetaria y Estudios Económicos, porque ese documento titulado El desarrollo dominicano, el modelo económico dominicano, cambio o ajustes, ese documento pone un punto y final a una polémica que se había generado en los últimos tiempos, últimos años. Es más, prácticamente todo lo que va de siglo esta polémica ha estado presente en medios de comunicación, en organizaciones políticas, incluyendo en el propio partido oficial, en instituciones del propio gobierno. Nosotros hemos visto hasta a los ministros de Economía de este gobierno poner en duda la eficiencia del modelo económico dominicano únicamente en un esfuerzo, estos señores, muchos de esos funcionarios, de hacérselo gracioso con un sector empresarial que nunca se acostumbró, que nunca aceptó que el gobierno dominicano enrumbara el desarrollo dominicano por un camino que lo liberara de ataduras, tanto para suplir el mercado interno como para controlar el sistema de precios, que fue lo que aconteció con el famoso decreto de agosto del año 1990, que comenzó a operar, prácticamente a operar en el 1991, del doctor Joaquín Balaguer, cuando impuso por decreto un nuevo arancel, liberando de impuestos o reduciéndolo considerablemente a una cantidad impresionante de mercancías y productos, materias primas incluidas, que hasta ese momento estaba prohibida su importación en un caso, o con aranceles tan altos que lo hacían prohibitivo también. Pero además que estaba un mercado que en gran medida estaba
controlado con precios dispuestos por las estructuras estatales. La Dirección de Control de Precios aquí era un poder que le fijaba precio a todo, a los alimentos básicos, a los productos de consumo popular, etc. Todo lo cual, como era de esperarse, hizo crisis en los años 89 y 90 y produjo uno de los procesos inflacionarios y de carestía y de escasez combinada más grave que ha sufrido la economía dominicana en toda su historia. Gravísimo lo que aconteció aquí en esa época. Los precios cambiaban diariamente, usted no sabía qué valor tenía nada, porque al otro día simplemente lo variaba. La gasolina, por ejemplo, y otros derivados de petróleo escasearon tanto que usted pasaba días enteros procurando 1 o 2 galones para poder moverse en filas extensísimas, porque el Estado quedó incluso sin recursos para poder subsidiar lo que era una economía, como les digo, controlada. En efecto, tan pronto se produjo ese famoso decreto y se liberaron los precios, el país volvió por el camino correcto e inició un proceso de crecimiento. Miren, en la década de los 90, la economía dominicana creció promedio 7.5%. Eso no se ha podido repetir, porque si bien del 2012 al 2018 el crecimiento es 6.5%, está un punto porcentual por debajo de lo que se consiguió en la década de los 90. Para que tengan una idea de la explosión que se produjo una vez se liberó el mercado interno. Bueno, el sector empresarial nunca se acostumbró a eso. Nunca aceptó la realidad de que la ley 299 de promoción de desarrollo industrial y de sustitución de importaciones, que tenía un plazo de vigencia, 20 años, se promulgó en el 68, debió concluir en el 88, pero concluyó en el 88 y el empresariado, con posicionamiento muy fuerte en toda la economía y en la actividad política, se resistía a que se dejara sin efecto. Y se sabía muy bien, y lo habían advertido los propios líderes empresariales, que ese desarrollo del mercado ya abierto iba a causarle a ellos daños que llamaban irreparables, que los iba a reducir notablemente de lo que era su presencia en la vida económica y social dominicana. Montaron una resistencia en el Congreso. Se sabía muy bien que esa ley, por más que se amagó para dejarla sin efecto, no encontraba el apoyo necesario de los congresistas, y la mayoría eran congresistas del partido oficial, o sea, de Joaquín Balaguer, pero la oposición, el PRD, le hacía juego a esto, aliada a los sectores poderosos. De todas maneras, era una posición desde el punto de vista político con cierta legitimidad, porque era una forma de hacerle oposición activa a Balaguer. Bueno, el asunto es que en ese momento las fuerzas más conservadoras del país, que encontraron representación en el Congreso y particularmente en los partidos de oposición y dentro del propio partido oficial. Por eso es que Balaguer tiene que acudir a la fórmula de un decreto ley que sorprendió a toda la nación, que mandó a reproducir únicamente en el periódico El Caribe y se lo mandó directamente con su jefe de escolta al director de entonces de ese diario, Germán Emilio Ornes, y le pidió que lo compusiera y lo publicara sin que nadie más en el periódico se enterara, que no fuera el personal íntimo que iba a procesar esa decisión de Estado. Violaba la ley, ciertamente, le pasó por encima al Congreso, pero fue la única manera que tenía el doctor Balaguer de terminar con una crisis que parecía imposible de afrontar. No tenía aliados suficientes para eso.
se acodió a su poder concentrado y emitió ese decreto ley. Convocó lógicamente a una reunión en el Palacio y a todos los sectores representativos del país le comunicó que estaba a las puertas de grandes decisiones y procedió. El asunto es que este informe de los departamentos de programación financiera, programación monetaria y financiera del Banco Central y el de estudios económicos de la misma institución, hace un repaso histórico y demuestra que ese modelo económico dominicano que sufre esa transformación a partir de ese momento que les menciono, del 91, ha generado un crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, una creación de riqueza desde entonces, en los últimos 25 años, que promedia un 5.5 anual de crecimiento hasta el 2012 y a partir de ahí hasta el 2018 6.5% de crecimiento, y le estamos sumando los 2 años críticos de depresión de los años 2003-2004, cuando por efecto de la crisis financiera fundamentalmente local se produjo una pérdida del Producto Interno Bruto, una pérdida de un 20% y un incremento de la pobreza de 1,5 millones de personas pasaron a ser pobres por efecto de la crisis monetaria bancaria, la crisis bancaria fundamentalmente, que todos conocemos y que hizo que se perdieran una gran cantidad de recursos y que el Estado tuviera que asistir a los bancos del país para que pudieran sobrevivir a la situación. Todavía hoy el Banco Central está pagando buena parte de lo que significó ese auxilio del Estado. Pero ese modelo que estaba ya en marcha pudo afrontar la situación y superarla. Ahí en este estudio del Banco Central se revela que el Producto Interno Bruto, que en el 1991 era de 9.700 millones de dólares, pasó este año a unos 83.000 millones de dólares. Eso es 8 veces más. 8 veces más en este momento. Que el per cápita de la República Dominicana, comparado con el resto de los países latinoamericanos, en el 2017 cerró con 7.477, pero el proyectado para cierre de este año está muy cerca de los 8.000 dólares. Eso es únicamente por debajo de Panamá, Chile, Uruguay, Argentina y México, superando a Costa Rica, Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Salvador, Bolivia, Nicaragua y Honduras. Oigan ustedes de qué estamos hablando. Por paridad de poder de compra, el Producto Interno Bruto Dominicano está mucho mejor situado porque al 2017 es de 16.997 dólares, pero proyectado para este año deberá ser de 18.323 dólares. Ese es el per cápita nuestro por paridad de poder de compra con respecto al resto de América Latina, únicamente por debajo otra vez de Panamá, Chile, Uruguay, México y Argentina. Ese modelo es el que también ha permitido domeñar la inflación. En los últimos 25 años promedia 6%. En los últimos 4 años promedia 2.7 la inflación. Desde que se estableció el programa, desde que la inflación fue incluida como parte de los objetivos del programa monetario y financiero de las autoridades
monetaria y financiera de la nación. La inflación ya es un objetivo de política pública. Y desde que pasó eso ya está dominada, ya está promediando 2.7, cuando había promediado hasta el 2012, como le dije, 6%. Este año cerró con 1.3%, lo que quiere decir que ese modelo que ha incrementado por 8 la riqueza nacional, ese modelo que ha sometido a control la inflación, ese modelo que ha mantenido estable, bastante estable, con mucho poder de compra la moneda nacional, ese modelo es virtuoso y ha sido reconocido así por los departamentos especializados del Banco Central de la República Dominicana, que así lo consigna. Buenos días, don Mozart. Este viernes debemos hacer mucha conciencia de la importancia que eso tiene, porque esa ha sido una posición sustentada por Diario de Cuatro por mucho tiempo. Es más, nosotros aquí en este canal, y ya lo habíamos transmitido por el Canal 4, produjimos un especial que llamamos El Desarrollo Dominicano, que fue un compendio de capítulos y entrevistas con actores que tuvieron que ver con lo acontecido en el país en los últimos 50 años hasta el 2013, y que se compiló y se convirtió en una especie de referencia, digamos que documentos que quedan para la historia. Nosotros entrevistamos a un grupo de personalidades para que ellos fuesen testigos y dejaran en claro lo que aconteció en el país. Andy Daguarre, Rafael Tomás Hernández, Miguel Peña, Junior Novoa, Julio Ortega, Julio Espaillá, Juan Yadó, Osiris de León, Leonel Carrasco, Leonardo Aguilera, José Manuel Torres, Luis José Asilis, Ignacio Ditren, Guillermo Carán, María Felisa Gutiérrez, Germania Montá, Francisco Rodríguez, Carlos de Prader, Carlos Cuello, Eduardo García Michel. Todos estos señores dieron su testimonio acerca de lo que ha pasado aquí en los 50 años que discurrieron desde la entrada, la decapitación de Trujillo en 1961 hasta el 2013. Y ciertamente, en buena medida, estos trabajos coinciden y esos testimonios ordenados, puestos en pantalla y escritos, se hizo un libro de todo eso, mírenlo aquí, han sido confirmados por este estudio ya en detalle, por autoridades, por expertos, como son los economistas que suplen al Banco Central de su trabajo y producción diaria. Los señores confirmaron que en efecto el modelo económico dominicano ha sido eficiente, creador de riqueza y bueno, sustentable en el tiempo, al punto de que, aunque la oposición y buena parte del empresariado todavía se niega a aceptar la realidad de que este modelo ha sobrevivido y ha aportado riqueza, y lo declara suficientemente servido, o sea, cansado, utilizado, no se atreve a sugerir concretamente con qué otro diseño de desarrollo económico cambiarlo. Entonces, por eso es que, aunque las autoridades confirman que ha sido creador de riqueza, que ha sido eficiente, que ha corregido, que ha extendido la vida de los dominicanos hasta 74 años, poniéndonos ya en una posición más que media en América Latina, que ha suplido suficientemente a un mercado que ya tiene el 85% de todos sus alimentos básicos sobre la mesa garantizados.
A pesar de eso, este trabajo deja abierta la posibilidad, eso sí, de ajustes. Pero dice, ¿por qué cambiar? ¿Por qué cambiar un modelo que ha generado riqueza y que ha incrementado notablemente el nivel de vida de los dominicanos? Lo que sí debe hacer es ajustarlo, como lo pidió el gobernador del Banco Central a dar a conocer los resultados del año económico 2018, que dijo que si bien ha habido ese crecimiento, que si bien se pueden certificar las calidades acumuladas por la economía en los últimos años, lo cierto es que hay un desbalance entre los aprovechados, los que se aprovechan de esa riqueza, y los que están debajo de la población dominicana, la base de esos trabajadores y empleados del país que tienen salarios muy deprimidos, muchos de ellos congelados por mucho tiempo, con un poder de compra que es el mismo que tenían hace 20 años atrás. Eso es inaceptable. El gobernador del Banco Central nos llamó la atención severamente y nos dijo que se está acumulando tanta inequidad social que eso puede resultar contraproducente para la estabilidad económica, social y política del país. ¿No es así, don Mozart? Buenos días, Pedro. Yo sí veo feo a los tigueritos. Pero tú no estás hablando de sí, del exitazo. Pero me da la impresión de que el día de hoy no es muy auspicioso para los seguidores de los Tigres del Licey. Déjame molestar un poquito, ya que tú me estás provocando. Déjame molestar un poquito a la gente. Yo me siento feliz porque el Licey hizo ayer 3 carreras. Pero ¿cómo? Tenía como 14. ¿Cuántas entradas tenía que no tenía una carrera? Yo vi ese sexto inning en que llenaron las bases. Con cuarto, quinto y sexto. Tercero, cuarto y quinto. Y las bases llenas. Sí, pero el bate parecía de cartón. De cartón. Un elevadito a primera. Una cosa, eso es insólito. Insólito, ¿eh? Tercero, cuarto y quinto, bases llenas. Lo que está pasando con ese equipo es una cosa terrible. Yo vi ese inning. Terrible. Me lamenté muchísimo. Con un juego que estaba 1-0 en ese momento. Sí, 1-0. O sea que pudieron tomar la ofensiva y quedarse con la victoria. Pero un fly allá atrás, con ese corredor que estaba en tercera, no estaba con cualquier cosa. Sí. Eso es lamentable, ¿sabes? Y si no fuera porque este muchachito, Hanley Ramírez, quiere volver a la gran carpa, yo diría, pero ¿y qué es lo que le está pasando? ¿Será que hay alguna...? Porque que lo veo displicente en el home play. No lo veo en ánimo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si no fuera porque él quiere volver a la gran carpa, y él sabe muy bien que los que quieren retornar o quieren ingresar a la gran carpa tienen que tener un buen desempeño aquí porque lo están chequeando. Y es aquí que hay que demostrar, en este béisbol de aquí, que usted todavía tiene material. La grada siempre Entonces, está Hanley Ramírez está medio extraño. Las gradas siempre están llenas de esos scouts, de los equipos de Grandes Ligas, observándolos, a todos. Chequeando el área. A todos. Chequeando el área. Estoy sangrando por la herida. No, estoy difícil porque imagínate que dan 10 juegos y para nosotros pasar y darle vida al campeonato. Porque el Licey es el que da vida. Darle vida al campeonato. Tendría que ganar todos los juegos. 8 tiene que ganar. Sí. Pero 10 es fácil, Pedro, ganar 8. Entonces los aguiluchos con estos sacos de sal de las águilas que están ya, tú sabes, rezando para que nosotros sí, no pasemos. Parece ser que los aguiluchos... Aunque hay liceístas también que se van a los extremos, que dicen, es que a nosotros no nos interesa al final esto. Ya nosotros hicimos nuestro trabajo, que era sacar a las aguilitas del medio. Pero no, así no. No debe ser, así no. Como dice Franklin Mirabal, que por cierto está desaparecido. Franklin, un abrazo. Te queremos mucho, Franklin, pero esa pizarra sí está fea. Cuidado si Yuji, mi hijo, me está mirando. Ay. Está fea la pizarra. Belicoso y peligroso. No, bueno, señores, vamos entonces Cuéntenos. A la otra realidad, que es mucho más agradable que lo que está aconteciendo con el Licey, que es la economía.
Tú sabes, Pedro, primero yo quiero ponderar. Préstame esto, Pedro, préstame esto. Yo hace tiempo, esas son de las cosas que pasan en este país, que yo no la entiendo. Este aporte de Pedro Cava, un esfuerzo por tratar de arrojar luz, tratar de evitarle al país las manipulaciones arteras. Usted lo vivió plenamente allá en Radio Televisión. Gente interesada en que se desconozca la ruta del desarrollo que emprendió este país desde la década del 90 con el doctor Joaquín Balaguer. Gente que no quiere reconocerle a la República Dominicana que ha iniciado y avanza en un proceso de reformas estructurales con un modelo de desarrollo que aquí en ese libro que ustedes ven ahí está debidamente sustentado. Pero no porque Pedro Cava, que es un reportero de larga data, con conocimiento cabal de todas las estructuras económicas de este país y los procesos, porque lo ha llevado consigo, ha sido protagonista de primer plano en todo esto. Entonces, hace un esfuerzo como este. Usted quiere saber que este libro, ¿cuánto conoce, Pedro, este esfuerzo? Bueno. Yo he propuesto que lo difundan instituciones del Estado y a ninguna le ha interesado. Que va. A varias instituciones del Estado. La mezquindad y la mediocridad aquí campea por sus fueros. Así es. Y es una verdadera lástima. Pero no obstante, eso es un trabajo que está ahí. Y que varios años después, la gobernación del Banco Central se ocupa de dar en el centro y decirle a la gente, a esos que viven hablando de que hay que cambiar modelo, pero no aportan, muchos de ellos que no aportan absolutamente nada para mejorar un modelo que de por sí es exitoso, pero que necesita ciertamente de elementos, de manejos que lo hagan cada vez más efectivo. Pero que simplemente se han dado a la tarea de que, bueno, el modelo no funciona, pero están usufructuando, tienen las cajas fuertes y las no fuertes también, repletas de papeleta. Eso es así. Fruto del éxito de ese modelo de desarrollo económico, que la gran falencia que tiene es que no ha sido bien distribuido. Es su gran falencia. Eso es todo. Y que tiene también otros dos elementos pecaminosos, feos, malos, a los cuales no se le ha enfrentado como debe ser, como es el caso del empleo informal, que amerita de mayores esfuerzos, no solo del Estado, sino también del sector productivo nacional, y las gravísimas distorsiones que tenemos también en el sistema de salarios de la República Dominicana. Pero todo eso está aquí. Las sugerencias para mejorar están ahí, plasmadas desde hace tiempo en ese libro de Pedro Cava. Que por cierto está documentado en un especial que se llama El Desarrollo Dominicano. Desarrollo Dominicano. Compuesto por 26 capítulos y 26 entrevistas que se pasó en este canal. En este canal. Y también en el Canal 4. Y en el Canal 4, en la ocasión. Que fue donde en el 2013 donde se generó. Donde se generó eso. Yo insisto, llamo la atención en que dejemos a un lado la mezquindad, la mediocridad, y aportes como esto vamos a socializarlo. Vamos a socializarlo porque no es un favor a Pedro, sino una respuesta a un gran esfuerzo donde participaron esos protagonistas que hace un momento Pedro citó, con capacidades en diferentes áreas. Actores incluso. Actores. Directos de ese desarrollo. Gestores de Carlos desarrollo. De Pradel Gestores de desarrollo. Con decisiones importantes. Ahí Andy Daguarre Andy Daguarre fue el único. Y Julio Ortega defendió a Joaquín Balaguer en el momento en que se produjo el decreto ley. Y salió al frente y confrontó a todos sus compañeros economistas. Ese tiene un valor enorme. Ese que es un neoliberal completo. Pero miren, en el marco de todo esto, Pedro
citaba ahí lo que publicó el Banco Central. Un economista muy bueno como es Luna Valiente, José Manuel Luna Valiente, ayer publicó un tuit resaltando, dentro de todos los valores que tiene el modelo y de todos los valores que tiene la economía dominicana como se ha ido desarrollando, un elemento que es fundamental, que son las reservas internacionales. Sí. Con un crecimiento sin precedente, Pedro. Así es. Sin precedente. Más de 7,000 millones de dólares de reservas brutas. Miren, yo digo que 4.5 veces de importación. Oye, son 7,627 millones de dólares en reservas acumuladas a diciembre, de enero a diciembre del 2018. Eso le garantiza al país una paz, una tranquilidad en materia de importaciones, porque te garantiza más de 4 meses. Pero es un muro de contención y es un caudal de recursos que están ahí frente a cualquier contingencia que se pueda presentar. ¿En qué sentido? En el sentido de mantener uno de los elementos vitales que dicen si una economía y si un proceso de desarrollo va bien, como es el caso de la moneda, Pedro, y el mercado, que está sujeto a factores internos y a factores externos y a factores pecaminosos también que se suelen dar en países como el nuestro, como es el caso de la gente que quiere inventar, acaparando o comprando más para hacer negocio. Nosotros tenemos por primera vez sin precedentes 7,600 millones de dólares, Pedro, eso es mucho dinero. En dólares, en divisas. Que José Manuel Luna Valiente, economista, amigo, comentarista, líder de opinión, destaca muy bien en ese tuit para que sepamos por dónde es que nosotros andamos en esa materia. Ya hemos hablado, Pedro ha recogido una vez más hoy el desempeño del per cápita en el país, que es muy importante eso. Claro. Su relación con lo que ha sucedido en la región. ¿Cómo ha sido ese paso, ese salto increíble del crecimiento económico de la República Dominicana desde el 96 a la fecha y desde el 2004 a la fecha, incluyendo los 2 años fatídicos aquellos del 2003 y el 2004. Y de cómo nosotros hemos afrontado situaciones sumamente difíciles, como fueron esa situación del 2003 y 2004, que trajo secuelas terribles que todavía estamos pagando, ¿verdad?, con ese déficit cuasi fiscal. Y por otro lado, situaciones externas, como fue el caso de la crisis hipotecaria a nivel mundial, como fue el caso de la crisis del petróleo. Nosotros hemos ido... ¿Usted sabe por qué hemos tenido capacidad de respuesta para eso? Precisamente por el modelo que nosotros hemos avanzado hasta la fecha. Es que quería dejar, por un lado, resaltar ese esfuerzo de Pedro Cava, insisto, que está contenido aquí. Y por suerte está documentado, grabado. Porque están ya esos testimonios de todos estos economistas, algunos de ellos activos. Y por otro lado, complementar todo lo que hemos venido resaltando de ese informe del Banco Central con ese elemento que es importante, vital, como son las reservas de una nación, que en el caso nuestro hemos alcanzado reservas, como les digo, sin precedentes en la República Dominicana. Por otro lado, hay otra gran noticia, que son de esas que también Diario de Cuatro le ha dado seguimiento permanente por la importancia que tiene,
por su componente económico, pero sobre todo por su componente social, que es el caso, Pedro, de la titulación en el país. Una de las grandes debilidades que nosotros tenemos y que hemos ido afrontando, sobre todo, y eso hay que reconocérselo al presidente Danilo Medina y su administración, es el asunto de la titulación en el país. Ayer el presidente entregó más de 3.000, Pedro, títulos en la línea noroeste, Montecristi, Mauda, Jabón. Estamos hablando de 10 millones en materia de terreno, de tierra, entregada a sus dueños ya titulada, que para cada uno de esos propietarios, eso significa su vida, la garantía del futuro de ellos y de su familia. Porque cuando usted tiene un título, nosotros hemos insistido en eso, cuando usted tiene un título de propiedad, usted tiene una garantía de que puede ir a cualquier entidad bancaria y usted tiene con qué responder a cualquier tipo de contingencia en el orden familiar. Pero con el elemento que le ha adicionado la administración del presidente Danilo Medina, que usted no puede con enajenarlo. Es un título de familia. Porque es un título de familia, que es un componente sumamente importante. Y por eso se han articulado muy bien el IAD con la gente ¿cómo se llama la cuestión del título de propiedad? El registrador de títulos, que han hecho un trabajo formidable. Sí, claro que sí. Un trabajo de conjunto formidable. Sí. Y eso ha permitido que nosotros iniciáramos un proceso, Pedro, a nivel nacional de entrega de títulos definitivos. Va a llegar a los 50,000. Para llegar a los 50,000 para títulos. Era el propósito. Usted sabe perfectamente bien lo que significa tener un título de propiedad, hermano y hermana mía. Tener, si es la casa, tener su título de su casa, se imagina eso. de su parcela suya. Y va a ser condicionada a la asociación de productores. Que eso productores. Bueno, esas son de las cosas, esas son de las situaciones que está mostrando a un país que no tiene por qué acogerse a esas indelicadeza de gente que pretende decirnos a nosotros que nosotros estamos frisados en el tiempo, que estamos retrocediendo o que no hay ningún tipo de avance y que no se está derramando nada. Se está derramando algo, Pedrito, alguito. Tiene que ser más de ahí, pero ese es un componente importante. El solo hecho de usted tener un título en la mano, ya por ahí vamos bien. Y que los primeros efectos es que ya se conocen de muchos casos de hijos de agricultores que están regresando al campo, Pedro. A iniciar y negocio, se están incorporando en negocio. A participar en negocio, en la que producción. por cierto, de incorporarse y de negocio. Veo ahí una nueva iniciativa que yo no avancé, que es esa de incorporar capital privado al presupuesto. Eso hay que analizarlo. Eso, vamos a analizar. Ustedes saben que nosotros no le pasamos así, no, en frío no. En frío no se puede. Nosotros vamos, y ahora el fin de semana es bueno que veamos esta iniciativa. Que la iremos. Sí, para nosotros ver los alcances. El poder que se le da ahí al ministro de la presidencia es enorme. Sí, y tocar algunas puertas y consultar a alguna gente. Sí. Que las hay muy bueno en el equipo mediático. Sí, las hay. Para ver, analizar porque es un tema importante. Crea dos instituciones y fortalece una, como ese es el caso de la presidencia de la República, pero incorpora capital privado, aunque pone los límites de rigor, así a grosso modo, de que no pueden participar familiares y funcionarios en eso. Pero de todas maneras, es algo que la idea es robustecer, llenar algunos espacios en materia presupuestaria del presupuesto. Y también, sí, pero habla ya de participación del sector privado y gestión sí, en obras de infraestructura. Sí, y ya ahí tengo que ver. Un momentito. Ahí nosotros tenemos que analizar ver. eso. Sí, vamos a analizar eso porque todo el que invierte unos chelitos en tal... ¿verdad? El tablazo que nos dieron con la autopista esa Samaná. Sí. Esa asociación de que público-privada. Ese fue un yaguazo. Entonces tenemos que ver. Lo mismo que la intención que había de quedarse
quedarse con el metro. Sí. O Que, sea, porque que nosotros de aquí no haber sido por Diandino esto- Peña, materializa. Sí, sí. Eso sí que eso le ha costado a Diandino el haberse interpuesto al propósito de la familia grande de quedarse por con las el metro. razones, por las razones que fueran. Le ha costado la vida. Por las razones que fueran. El asunto es, señores, que hay en agenda. Es lo que yo les decía de este año. Este es un año importante, que nosotros no nos podemos dejar de llevar de desvarío y cosas extrañas. No. Aquí hay proyectos en carpeta y en desarrollo que nosotros tenemos que darle seguimiento para que se terminen, se ejecuten bien. Ay. Oye, Este es un año glorioso. Este es un año de grandes realizaciones. realizaciones Sí. importantes, a pesar de la situación de los tigueritos del Licey. Buenos días, don Borión. Buenos días, saludos señores, ¿Cómo tú estás? saludos. ¿Qué tal? La ¿Cómo verdad va? que ¿Cómo te feo sientes? están los Tigres. Faltan 9 juegos y yo tengo que ganar 10 de los 9. Pero no, pero no puede ser. Bájale un poquito. Tienen que ganar 10 de 9. Bájale un poquito. Todavía ustedes no están seguros. No, está bien, pero mientras tanto se está Ustedes jugando. los colorados suelen rebalar cuando doblan por tercera. No, Como me pasaba a mí, ojalá que se dé como me la pasaba a mí cuando serie jugaba pelota, no en podía el doblar este. por tercera porque me caía. no, o sea, pero Pedrito. yo me estaba riendo. Y decían los tigres, le decían a mi suegro, Luis, dale pate vaca. Mozart, y Lo más usted por tercera y me caí. sabe que la Déjeme. tesis mía del Cocolo es vieja, eso viene de muy Ay, vieja. ay. Y yo he visto que anoche que le dan una línea de frente a Junior Lake y tú puedes creer que la dejó caer. Sí. Y entraron y la bola se fue al fondo y entraron dos carreras. Y eso fue por su Dile eso a posición. Ricardo Carti. ¿Eh? Dile eso a Ricardo Bueno, Carti. que- Yo lo que te digo es que yo no confío mucho en tanto Cocolo, en una alineación de 9. Ojalá que el asunto resulte, pero Yo no suscribo. Bueno, yo no suscribo en nada de eso. las estrellas bien con este muchacho, el hijo de Fernando Tati. Oye, pero Este muchacho es una estrella, ¿eh? una estrella. Qué estrella, compadre. Juega el béisbol Qué estampa, Sí, con sí. todos los Sí, instrumentos. señor. Qué bonita Sí, estampa sí, de sí. ese muchacho. Sí, señor. Qué bueno. Bueno, señores, dos cosas. Estamos planteando el perfil de la sociedad dominicana para el año 2019. ¿Qué seremos en este año? Así a pincelada, nosotros advertimos, aun cuando el petróleo está a 45, estuvo a 45, hasta 44 llegó a estar, el referencia de Texas. Señores, vamos a trabajar como si el petróleo tuviera 62. Quiere decir, vamos a trabajar con el ahorro Ya en tengo 47. la economía. Ya una noticia, tranquila, Arabia Saudita bajó drásticamente su producción. Arabia Saudita está sobre un mar de petróleo. Sí, señor. Si ellos son los que Tiene determinan. un déficit. Eso es lo único que un ellos déficit tienen. de Esa es su gran- 12%. Esa es su gran riqueza. Esa es la riqueza, pero por alguna razón. El déficit del fiscal de Arabia Saudita es Terrible. de 12%. Terrible, sí. Está bien. Lo que pasa es que tiene un problema político y requiere que a sus aliados, para poder manejar el asunto del periodista y la cosa es, requiere que sus aliados Donald Trump decirle, sí, nosotros vamos a bajar la producción. Y la bajaron a exigencia de Donald Trump. Es decir, la política y la economía van de mano. Y qué mejor, no, si usted puso $62 el barril en el presupuesto, manejémonos con eso. No digamos que nos estamos ahorrando, ni que está bajando, ni que la economía se está ahorrando más dólares de la cuenta. No, vamos a trabajar con 62. Porque así fue que se dijo. Sí. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es el elemento fundamental en el sector externo de la economía. ¿Es así o no es así? Dígame, Estados Unidos tiene una cosa tan extraña, por ejemplo, el desempleo 3 puntos y algo. Todo el mundo está trabajando en los Estados Unidos, pero la bolsa de valores está bajando. Entonces tú dices, ¿qué pasó? Bueno, Trump tiene un problema con la Reserva Federal que le dice que no aumenten la tasa de interés, etc. Y otros dicen, no, es que subió tanto el score de la bolsa de valores que se está recomponiendo. Bueno, lo que sea, tú tienes que decir, cuidado. No sé, lo que sea. El Congreso de los Estados Unidos se recompone y ya es contestatario a la política del Ejecutivo de la Casa Blanca. Ya hay una presidenta que dijo que no le va a dar ni un chele para el muro. Y tiene, ¿cuánto? 3 semanas cerrado la administración. 3 semanas semicerrado. 800,000 empleados públicos no están cobrando. Entonces, todo eso tú lo miras. Bueno, ¿qué va a pasar? Yo no sé.
¿Qué ha pasado con el discurso del señor Putin en los últimos meses? Número uno, dijo que tiene ahora un misil que la capa, ¿cómo es el escudo aéreo de Estados Unidos no lo detiene? Ay, que mucho más veloz Que es más veloz que todo, que es una cosa del caramba. Y yo lo creo. Número dos, está levantando un muro en Crimea. O sea, se cogió un pedazo de la tierra, y de una vez puso una cerca, pero un pedazo grande de la tierra, y el otro, Ucrania, que tenga cuidado, el que está al lado. ¿Y qué está pasando con la OTAN? Bueno, que Donald Trump dice que no le va a, que no puede, que ellos no pueden ser la policía del mundo. No, y que no que puede todo el seguir mundo financiando esa institución, que la paguen sus miembros. Ok, ¿qué pasa? Dicen en Estados Unidos, el lenguaje de Trump hacia Putin es como que si son primo hermano. Eso es muy bonito, muchas cosas. Y Putin cogiéndose el mundo. Sí. Y él, no, que está muy bien, que esto y lo otro. Bueno, ¿qué ha pasado? Que en el caso de la actitud de Putin es esa, la actitud del presidente Trump frente a Rusia es extraña. Los chinos, entonces con los chinos hay una guerra que extraña ahora mismo... para lo que había sido el estilo de confrontación se entre supone los dos. Que debe ser la potencia de orden militar, no económica, peligrosa. Porque era la antigua Unión Soviética que, pues donde quiera hay un misil y donde quiera hay una ojiva de esa nuclear y una cosa. Pero bien, entonces con China, ahora mismo lo que hay es una guerra de aranceles, es así. Pero apunta a una guerra comercial, ¿qué pasa? Los chinos no sienten ni padecen. Los chinos se quedan así, no te apuren. Los chinos no tienen emociones. La dirigencia china no se emociona. ¿Qué fue lo que hizo? Va bien, vamos a dejar la guerra. ¿Cuánto? Va a bajar esto tanto nuestro nivel de crecimiento de la economía, pero dentro de 4 meses tú verás. Y así es. ¿Por qué? Porque parece que Donald Trump no entendió que los chinos son los prestatarios del planeta. Ayer posaron por primera vez una sonda en el lado oscuro de la Luna. Al otro lado de la Luna. Y nadie había llegado ahí. Y la pusieron ahí. Y está transmitiendo imágenes. Sí. Entonces, sea que no fue embuste. Todo eso. ¿Qué está pasando en Siria? El presidente Trump dice, mira, son 2,000 y tantas tropas americanas que hay, pero no, vamos a dejar nada más cuánto y se van todos de ahí. Bueno, el presidente Assad, prorruso, se queda ahí, están matando a todo el mundo, Pedro, a los kurdos, a los de ISIS y a todo el que esté ahí. ¿Y qué está pasando? Óyeme, es una situación. Entonces tú dices, bueno, pero todo lo que le estoy diciendo no es porque uno quiera sacar un resumen sino decirle, eso afecta a la economía mundial. Óyeme, Siria, Pedro, es otro que está sobre un yacimiento, se hizo un yacimiento de gas. El dique más grande del mundo. Yo creo que tú le pones un fósforo por debajo a Siria y se explota entonces. Sí. ¿Y cuál era el elemento principal de Estados Unidos ahí? Poner un gasoducto para controlar el gas que va a Europa. No se ha podido. Algún arreglo se hizo con los rusos, que trae eso. Algún arreglo se hizo. Realmente los rusos tienen mucho tiempo supliendo gas a Europa. Sí, pero ese era el planteamiento. Algún arreglo se hizo. Décadas. Algún arreglo se hizo. Entonces, nosotros somos un país que de verdad que quisiéramos que como cultura nos incorporáramos a lo que le llaman la aldea global. Es decir, que no pensemos que somos una isla. Pero tú sabes una cosa, Pedro, somos una isla. Somos la isla, así es. Y no vamos a hacer el ombligo del mundo. No hay posibilidad, ni siquiera que estemos sobre el mar de petróleo que dicen que la extensión del petróleo venezolano, ni aún así vamos a ser el ombligo del mundo. No es posible. Por tanto, tenemos que manejarnos conforme esté el mundo. El mundo. ¿Qué nosotros nos gustaría que el gobierno propiciara a comienzo de año? Recomponer la oferta exportable, activar los mercados emergentes. Nosotros, tú hablas de la Virgen de la Altagracia. Es verdad, la Virgen de la Altagracia nos ha ayudado bastante, debo decir. Eso quiere decir que hay algunos componentes que escapan a nuestro control, pero que son positivos. Por ejemplo, que en Estados Unidos todos los dominicanos estén trabajando. Eso escapa a nuestro control. Nosotros no somos que le damos trabajo a los casi 2 millones de dominicanos que residen en los Estados Unidos. Pero se refleja en que como nunca antes las remesas tienen un nivel tan alto como el de ahora. 6.500 millones, Pedro. 7.000. Casi 7.000. No, 6.500, 7.000 el turismo. No, pero van cerca a los 7. Casi de los 7. Entonces, el turismo, ¿tú sabes por qué vamos caminando, superamos los 7.000 millones?
La economía americana, Pedro, el turismo principal ahora en la República Dominicana no es el europeo, es el americano. Así es. Entonces nosotros rogaríamos que Trump no haga una locura y que se mantenga la economía americana con un desempleo del 3.5%. Eso quiere decir que el que no trabaja en Estados Unidos porque no quiere. Pleno empleo. De verdad. Pleno empleo. Y todavía se mantiene, aunque en diciembre tuvo una baja significativa, los altos niveles del índice al consumo, ¿cómo es? De confianza, índice de confianza del consumidor, que es el relacionado con el consumo. Entonces, Estados Unidos está en este momento su economía muy próspera, pero quién sabe, imagino. Entonces, uno tiene que preocuparse porque tenemos un año electoral. El año electoral no es el 2020. El 2020 se perdió. Uno tiene que decirle incluso al presidente, que ojalá que nos escuche o que alguien se lo diga, el times, el tiempo. Tú tienes que saber cuál es el tiempo. Le dijimos el 2008, presidente, 2018. el 2018 dedíquese en cuerpo y alma. Ese es su año. No es el 2019, es el 2018. Bueno, el 2018 fue el de mayor crecimiento desde el año 2004. Desempeño formidable. El desempeño de todos los indicadores, porque además de que el gobierno aprovechó el tiempo, aprovechó las condiciones del sector externo de la economía, fue proactivo y tuvimos un buen año. Este año fue bendecido por un entorno favorable. No hubo ciclones fuertes, no vino nada. El petróleo no se mantuvo en un nivel importante, que no fue así en el 2017. Bueno, pues tenemos, el 2018 es la base para poder sustentar el 2019. Entonces, el 2019 no inventemos mucho. Yo, igual que ustedes, yo voy a ver eso, de que cuánto sector hay privado. que ver eso. Yo voy a ver eso. Sí. No inventemos. Yo me gustaría más decir, vamos a reducir el déficit comercial de la República Dominicana, déficit del intercambio comercial. Vamos a poner ahora que está en auge el sector, la diplomacia dominicana, vamos a volcarla, que eso se ha pedido de los tiempos de Balaguer, cuando yo estaba en CEDOPEX, preparar, entrenar a los agentes nuestros diplomáticos y consulares para que sean portavoces de la oferta exportable nacional. Nosotros tenemos el ron en China, nosotros tenemos lo que le llaman las exportaciones nacionales, porque tenemos las exportaciones de zona franca, que eso tampoco depende de nosotros. El acuerdo multifibra terminó en el año 2005, Pedro. Nosotros estábamos vendiendo de todo. Éramos los principales. Y de un momento ¿Cómo le llama? El acuerdo Reagan para la cuenca del Caribe, ¿no te acuerdas? Iniciativa para la cuenca La del iniciativa para la cuenca del Caribe. Tú preparabas y había una cuota ahí. Vinieron los chinos, terminó eso. Pero eso se fue. Terminó el acuerdo multifibra. Va a entrar todo. Entonces vino Vietnam, vino China, vino qué sé yo cuánto. Y te ponían desde el otro lado del mundo una camisa más barata que el tejido dominicano. Sí. Fueron 65,000 empleos que perdimos. El desplome fue Mira, del terrible. enero de 2005 al 2009 se perdieron 65,000 oigan empleos. lo que es el capitalismo salvaje. 65. Mientras en Estados Unidos se estaba denunciando que en todos esos países del Asia había explotación de niños y los niveles salariales eran de esclavitud. Y era una denuncia, pero todo el mundo en las esferas de poder callado, porque era una política global. Y denuncia de que están empleando niños en la fábrica, en la factoría, en las maquilas, etcétera. Bueno, ahora que nosotros estamos en una buena posición, pero siempre tomando en cuenta que el sector externo es el fundamental que sostiene la economía ahora mismo. Tenemos que decirlo. ¿Cuáles son, Pedro? Tenemos una economía de servicio, tenemos una economía que el Banco Central amanece hoy con más de casi 7.500 millones de dólares en reservas líquidas a mano. Sí, señor. Más de 4 meses de importaciones. Sí. ¿Por qué? Por turismo, por remesa y por inversión extranjera directa. Y también las exportaciones han crecido, aunque no al nivel que la economía dominicana ya debe. Bastante bueno. 11,000 millones. Oye, la revolución tiene que ser aquí eso, porque no es las exportaciones, las ventas no es lo número uno. Lo número uno es la producción. Por eso es que es el año de la competitividad y de la innovación. Con la producción es que tú vas a sustentar exportaciones, Pedro. Entonces tú tienes que recomponer todavía más la capacidad que tiene el país de producir una oferta exportable adecuada al momento. Yo no entiendo, no lo voy a entender nunca, por qué nosotros no estamos aprovechando lo que le llaman el nicho étnico de los Estados Unidos. Solamente hay 2 millones de dominicanos
que aspiran a que nosotros enviemos productos étnicos dominicanos, Sí. nativos. Pedro, tú sabes que todavía hay exportaciones en maleta. Llevan crema santa, llevan de todo. el ron lo ponen como no comercial, una caja, dice que no, que para una fiesta, un cumpleaños que tienen con un muchacho. Lo disparan. Llevan el que era ya veneno, que ponía Fortimal. Llevan llevan pochún, llevan la flecha, llevan tal cosa, hecho aquí por laboratorio, en maleta, porque nosotros todavía no hemos adecuado una exportación étnica, ¿verdad? La marihuana. Y debemos incrementar el manguito. Nosotros el tenemos aguacate, las maquetas, como le llaman, plátano, de Nueva York, de Miami, de Boston. Los mercados, como se le llama. ¿Cómo nosotros no le vamos a tener yuca? ¿Cómo no le vamos a tener plátano? ¿Cómo no le vamos a tener las frutas exóticas dominicanas para ellos exóticas? Para los dominicanos quieren tener ñame, cautía. Sí, señor. Entonces nosotros tenemos que promover eso. ¿Y cuál es la base de eso? Las pymes agropecuarias, las pymes agroindustriales, la pequeña, que ese es uno de los puntos fundamentales del gobierno. El gobierno es que ha promovido las pymes en esta etapa, no hay duda. la gente y los bancos grandes, todos los bancos, Pedro, están trabajando hacia la formalización de las pymes. Dicen que hay dos sectores de la vida dominicana que los bancos le están echando el ojo, las pymes y la juventud, los millennials. Sí, los millennials. Las pymes y los millennials, ese es porque ya los otros están, cada banco tiene su segmento afluente, el segmento masivo. Ya todos los bancos se distribuyeron eso. Sí. Y eso está claro. Ahora, ¿cuáles son los muchachos que están entrando ahora? Que le están poniendo herramientas tecnológicas, como por ejemplo los APP, que los muchachos no van a la oficina. Y es bueno para los bancos que no ocupen las oficinas. Agarran y todas sus transacciones son por un celular. Y las pymes que te van y te cogen una línea de crédito de 250,000 pesos, 1 millón, 2 millones, y cuando tú vienes a ver esas son las empresas. Todas esas pymes constituyen Además, un gran volumen. El valor de la tasa de interés para ellos es altamente rentable. Entonces, en eso que nosotros tenemos que ver. Saben que en una etapa se creyó que se dispersaba mucho la producción en Taiwán, porque en un edificio había familias que tenían máquinas de coser industrial y sobre servían, todo con la titulación ahora. Y servían docenas de camisas a una fábrica. Esa era mi pyme funcionando por toda Taiwán. Banca Solidaria ha sido un puntal importante en eso que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Ha puesto en todas partes una señora que antes, un sastre, como tú dices, que antes tenía la máquina que había que darle así. Sí. Bueno, pues le prestan 50,000 pesos, compra una máquina industrial y cuando tú vienes a ver, le estás supliendo pequeños pedidos de la Duarte y de esto, y está trabajando. Es decir, pero hay las pymes agropecuarias, Pedro. Nosotros tenemos que seguir desarrollando la agricultura en ambiente controlado. ¿Por qué? Porque tiene un mercado seguro. ¿Tú sabes cuál es el mercado? Es los contratos. Tú tienes una cosa de eso, ¿cómo le llaman a eso? Donde se siembra abajo tomate, qué sé yo cuánto. Y nada más con el contrato los bancos te prestan. ¿A quién tú le vas a vender? Mire, aquí yo conseguí un contrato con tal cadena de supermercado en la Florida. A venderle ahí. Dame tu contrato, yo te presto, te financio todo lo que tú quieras. Con el contrato. Entonces nosotros es cambiar de mentalidad. Porque yo veo todo el discurso político primitivo. Y débil. Por ejemplo, ¿cómo es posible que una familia política a que nosotros apreciamos todos nosotros le haya cogido nada más con el tema haitiano en la forma más cruenta? Hay que decírselo. Por ejemplo, ¿tú crees que la República Dominicana ocupa la presidencia del Consejo Permanente, del Consejo de Seguridad, perdón, de las Naciones Unidas? Inmediatamente va a poner sobre el tapete un tema bilateral. Es como si yo te pusiera, Pedro, te va a encargar de tal cosa. No, espérate, en mi casa yo tengo un vecino que está fuñendo mucho. Entonces yo voy a aprovechar esto para decirle que vamos a enterrarlo. No. Además, eso hay gestiones. El tema migratorio está en la agenda de claro, pero eso es un tema global que tú, además, con tu influencia, con tu liderazgo, tú vas imponiendo. A la República Dominicana no se le puede decir ahí que somos xenófobos, que somos... Que toda esa pendejada que nos dicen. ¿Por qué? Porque hay un liderazgo. Sí, claro. Que el mundo reconoce a la República Dominicana. Sustituimos a Bolivia, que tuvo un liderazgo importante con Evo Morales, y ahora lo tenemos con el presidente Medina en ese consejo. Bueno, pero tú no puedes decir que el tema que teníamos que poner, Haití es el tema de la humanidad. O
O sea, tampoco nos tomen Es de un tema tonto. eso es nuestro aquí. Un planteamiento político de esa naturaleza hace cercano a los ridículos, con todo respeto, cercano a los ridículos. No es posible. Entonces, ¿qué hacemos? Que enlodamos el debate dominicano y todo es todo y nada de nada, y no tenemos un rumbo hacia dónde vamos. Eso no puede ser. El tema de Haití, ya lo sabemos, no hay un serrucho en el mundo que pueda dividir la isla. Que tú lo agarres y lo serruches y lo empujes un poquito para allá y le digas, pues, no hay, no se ha inventado. Por tanto, esa realidad es nuestra también. Aplicación la ley, aplicación estricta de la ley, celoso, no vamos a hacer, es más, ojalá nosotros fuéramos tan celosos como los turcos, o hay un país por ahí que el primer ministro dijo, ni uno va a entrar. El primer ministro. No, sí, Erdogan, ni uno. Bueno, ni uno, porque dijo que ni uno está bien. Ahora, aplicando la ley, más nada. Y le voy a decir una cosa, la interrelación migratoria se administra. Si nosotros necesitamos mano de obra haitiana, pues la necesitamos. ¿Cuál es el problema? Ahora, lo que no podemos tener es que los haitianos agarren y le peguen fuego a un puente. Exactamente. Es que tengamos una población que tú no la puedas aguantar, es que todos los cocos que están en la ciudad los venden los haitianos, es que tengamos una situación de desorden. Sacan los campesinos de Valle Nuevo y lo trasladan, entonces y lo liberan. Lo ocuparon los haitianos. Vienen los haitianos y lo ocuparon. No, así no. Ni siquiera de que están a qué sé yo cuántos kilómetros. No me diga eso. No. Es que no estén ni cercanos por ahí. Esa zona no puede estar habitada ya. ¿Qué hace? Ni dominicanos ni haitianos. Óyeme, en el revolcadero de burro, que no quiero que siembren guandules, son 6 tareas. El guandule es un cultivo rastrero. Y es un cultivo caliente, y es un cultivo que te daña la tierra, porque se da en tierra árida, no se da en tierra. Si tú puedes sembrar plátano y yuca en ese pedacito, entonces tú vas y al rato yo, mira, nada de eso está bien, te siembran guandules y no hay manera, y tú lleno de guandules y un calor, ¿y qué es esto? Guandules. Porque es una cultura. Entonces, cuando el haitiano tuyo, que desde que llega, prende. Él ve un pedazo de palo y lo prende. Pedro, tranquilo. De seco. Pero entra de una vez con fuego. Finalmente, yo creo, este programa le sugiere al gobierno que adecuemos la agenda nacional en el año 2019. Primero, tomando en cuenta que es un año electoral, político electoral muy fuerte, que la economía no puede estar merced a un discurso de naturaleza de incertidumbre. El discurso político ahora, cada quien dice lo que le da la gana y eso. No hay posibilidad de discutir temas fundamentales. A partir de marzo, Pedro, mira, olvídate de todo. Entonces el gobierno tiene que mantener el barco en la ruta, no salirse de ahí, porque, repito, la economía dominicana sí ha tenido, ¿cómo ustedes le llaman los economistas? Expansión interna. ¿Así que se le llama? Sí, es verdad. Y el consumo ahora mismo, la prensa dice que el comercio está creciendo interanual 8.5%. Y es así. Es decir, la gente está consumiendo, pero entonces dice la oposición que es con crédito. Bueno, vamos a discutir cómo es la cosa, qué es lo que está pasando. Eso se desmontó está bien las advertencias que hacen. Mira, se está hablando de una asociación público-privada y hay un proyecto de ley que está en el Congreso. Sí, pero eso lo vamos a discutir. Eso vamos a conversarlo ya más detenidamente. Este es el momento que todavía no se ha oficializado la compañía que va a manejar Punta Catalina. Este es el momento que todavía no se ha contratado la compañía que va a administrar Punta Catalina. Son dos cosas distintas. La compañía que va a constituirse alrededor de Punta Catalina no está oficializada. Tenemos un administrador nombrado, pero no está creada oficialmente. Segundo lugar, hace más de un año se anunció que se convocaba a un concurso internacional para operar Punta Catalina, porque el Estado quiere que la población dominicana esté convencida de que no va a manipular políticamente la administración. Claro. Y quiere que una entidad internacional con experiencia en manejo de esas grandes centrales sea la que la administre. Tampoco se ha hecho el concurso para la compra del carbón. Lo que se hizo fue una compra de carbón provisional para operarla por unos 5 a 6 meses. Pedro, ¿qué tiene que ver eso con todo lo que no te Bueno, por el asunto del público-privado. Del público-privado, que no me gustan las sorpresas. Oye, lo que yo quiero señalar algo, y a mí tampoco me gusta que le dé tanto poder a nadie.
Sí. Perdóneme, no me gusta que le den tanto poder a nadie. Nadie tiene que tener poder que lo asigna la Constitución y las leyes, Sí. y depende de la dependedura siempre. Todo depende de la dependedura, Pedro. Ahora, tú sabes lo que pasa. Todo todo en la vida tiene una referencia. Nosotros no somos la innovación en el mundo. No, exacto. Si ese proyecto, vamos a ver ese proyecto tuvo Vamos a éxito discutirlo. en Taiwán, tuvo éxito en Singapur, Vamos a tuvo darle un éxito almohadazo a eso, ya en le donde digo. sea, Sí, pero mucho cuidado. Porque eso puede tener su Vamos a expresión chequear propia. eso. Sí, vamos a No chequear tiene que eso. ser justo una No, copia. tú aplatanas un proyecto. Aplatana un proyecto. Tú es otra lo conviertes cosa. en plátano con salchichón, está bien. Sí. Pero tú, olvídate, no lo descubriste. No lo- No lo descubriste. Pedro. Bien, Vámonos a un cambio, señores. Gracias por este tema. Así nosotros, yo lo convoco a ustedes a que siempre hagamos un diálogo alrededor de temas como de esta naturaleza, porque la gente está esperando en nosotros acciones responsables en términos de mejorar el discurso económico, el discurso político, el discurso Y social. además porque no tenemos interés con grupos empresarios privados. Sí, pero con tampoco somos enemigos de los empresarios. No tenemos interés, Vámonos. compromiso con el propio gobierno, con ninguna de las acciones, sino con las políticas públicas, que hasta el momento Así es. nos hemos sentido adheridos. Damas y Las que caballeros, son dicho lo que dijimos, vamos a ir a un cambio, no sin antes decirle que tenemos la presencia de un gran amigo nuestro, ciudadano de la República, antiguo ministro en varios ministerios importantes del país, incluido el de Educación, también Industria y Comercio, que es el licenciado Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y hasta fundador del PLD en esos viejos tiempos. En el tiempo en que todos estábamos ¿Sabe que en fue la presidente aldea. de ADP De también? la ADP también. Maestro. No, dirigente primero, primero. representante en Pero el la tiempo que que ha pasado nosotros por un ejercíamos la tiempo, política, en los tiempos duros. representante en los tiempos duros. los tiempos duros. Era fundamentalmente contra la línea roja del 14 de junio, que nos tenía ido en ese tiempo. No me le, Sí, no le coloques que ese ahora sesgo. están muy pegados al PRM. Sí. Caramba, como cambian los tiempos, Melanio. Sí. Vámonos a un cambio y Sí, vamos a volvemos. retornar casi de inmediato, señores. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen aquí en la República Dominicana por RNN, Canal 27, y los canales 48 de Claro y 52 de Altiz de Vega TV, y allá en los Estados Unidos por TV Quisqueya. Muchas gracias por sintonizar con nosotros y de inmediato pasamos a las noticias internacionales. Los trabajadores del mayor almacén del país en San Fernando de Henares, cerca de Madrid, han protagonizado una nueva jornada de paro y planean seguir en huelga hoy, 2 días antes del Día de Reyes, cuando se reciben los regalos de Navidad. Los trabajadores exigen mejores salarios y condiciones laborales saludables, acusan a la empresa de cambiar unilateralmente el convenio colectivo y de recortar sus derechos. Llevamos un año en protesta porque esta empresa, la más rica del mundo, cada vez se quiere beneficiar más de quitarnos derechos a los trabajadores. Nos quieren rebajar nuestros días de asuntos propios, nos quieren quitar nuestras horas extras, nos quieren quitar nuestras categorías. Entonces es una protesta que tenemos que hacer continuamente y no va a tener fin hasta que no se gane. Los paros en Amazon España comenzaron el Black Friday, luego hubo huelgas el 7, 9, 15 y 30 de diciembre en plena campaña navideña. Desaparece el embajador de Corea del Norte en Roma. Según las informaciones de la prensa surcoreana confirmadas por un funcionario en Seúl, el diplomático Jong Song-gi ha desertado y ha solicitado asilo político en Italia. Sin embargo, esta información ha sido desmentida por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, que niega que haya llegado petición alguna de asilo por parte de ciudadanos norcoreanos. Al embajador aún le quedaba un mes para dejar el cargo que ejercía de forma temporal, según afirma un portavoz de la Comisión Parlamentaria de Inteligencia de Corea del Sur. Kim Min-ki señala que el diplomático debía terminar su mandato a finales de noviembre de 2018, pero solo se sabe que abandonó la residencia oficial a principios de noviembre y que actualmente está desaparecido con su esposa. Jong Song-gi es yerno de uno de los altos dirigentes del régimen de Kim Jong-il. Fue nombrado embajador temporal después de que Roma expulsara a su predecesor. Italia echó al anterior después de que Corea del Norte violara una resolución de la ONU al realizar un ensayo nuclear.
Bajón histórico del paro en España, cae un 6,2% con respecto al año pasado hasta los 3,2 millones de parados. El paro se ha reducido en 210,000 parados menos. Además, la seguridad social acaba en 2018 por encima de los 19 millones de trabajadores ocupados. Son datos que no se veían desde que comenzó la crisis en 2007. El sector servicios, la construcción o la industria han sido los sectores más favorecidos por este descenso del paro anual. El colectivo sin empleo anterior o la agricultura también se han visto beneficiados. De los 22.300.000 contratos que se han firmado, las contrataciones indefinidas también han alcanzado su máximo histórico con más de 2.200.000 contratos. Para Diario de 4, las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a un cambio y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.